Sean todos bienvenidos a la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana 2023. Saludamos a las autoridades académicas y administrativas que nos acompañan y especialmente a los profesores que participarán de este importante espacio que inicia el día de hoy. Un saludo especial a las personas que nos acompañan vía remoto. Nos acompañan en el saludo de bienvenida el señor vicerrector de Procesos Académicos y Estudiantes, doctor Javier Bermúdez Aponte, y el señor vicerrector de Profesores e Investigación, doctor Juan Fernando Córdoba Marentes. El orden del día para la sesión de la mañana es el siguiente. Primero, saludo de apertura de la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana 2023. Segundo, conferencia inaugural, invitado doctor Manel Jiménez Morales. Tercero, charla La solidaridad como pedagogía, a cargo de la profesora invitada María Gabriela Malacriada. Cuarto, charla de ciberseguridad personal, una responsabilidad de todos. Invitado, señor Jairo Mondragón. Primero, saludo de apertura de la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana 2023, por parte del señor vicerrector de Procesos Académicos y Estudiantes, doctor Javier Bermúdez Aponte, y el señor vicerrector de Profesores e Investigación, doctor Juan Fernando Córdoba Marentes. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los profesores que nos acompañan, a los decanos y directores de unidades académicas, directores de profesores e investigación, directores de programa, jefes de departamento y a todos los que nos acompañarán durante estos 3 días en los cuales estaremos en modo Unisabana, aprendizaje Unisabana. Esta semana de innovación para el aprendizaje Unisabana tiene el firme propósito de encender una llama y que vamos a cuidar de ella durante el semestre. Es decir, la semana que hoy inicia tendrá una continuidad en octubre, todos tenemos presente esa tercera semana de octubre, y finalizará en diciembre con nuestro evento de Más Apasionados por el Aprendizaje, cuando será el momento de socializar los logros y el aprendizaje colaborativo que tendremos en esta semana. Es decir, no solo verla como un evento, sino verla como siempre una continuidad, un proceso permanente. Con esta intención, precisamente, y como ustedes pudieron ver en la agenda y se han inscrito, tendremos algunos talleres de largo aliento, como la formación intensiva en aprendizaje-servicio. Hoy precisamente, y ya lo decía hace un momento Adriana, tendremos la conferencia La solidaridad como pedagogía, que es precisamente la directora del CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, del cual para el caso colombiano la Universidad de La Sabana es fundadora. Y esta es una de las estrategias más importantes si queremos potencializar el aprendizaje-servicio, así como tenemos el aprendizaje basado en red. Pero también tendremos un campamento de aprendizaje basado en proyectos, que es el ABP, y todo lo que es la ruta de formación para el aseguramiento del aprendizaje. Y quiero aprovechar estas palabras para enmarcar la semana en 3 preguntas que nos permiten entender y ubicarnos muy bien. Entonces, la primera es: ¿cuál es la razón de esta semana? ¿Qué logros o victorias tempranas hemos tenido en aprendizaje Unisabana? No solamente a lo largo del trabajo que se viene haciendo por estos últimos años en aprendizaje Unisabana, sino los que estamos teniendo en el día a día. Y finalmente, ¿quiénes han participado en el desarrollo de la semana? Que ha sido un ejercicio muy interesante, retador, pero con grandes logros. Lo primero, ¿cuál es la razón de la semana? Y en esto es muy claro para mí entender que el aprendizaje Unisabana es nuestro principal diferenciador académico. ¿Y eso qué significa? Significa que un aprendizaje humanista centrado en la persona y que promueve el desarrollo de competencias necesarias para que nuestros graduados puedan aportar de manera concreta a la sociedad, es decir, tener impacto tangible, es el foco del aprendizaje Unisabana, que está representado en nuestra segunda prioridad estratégica. En este sentido, cuando uno piensa en aprendizaje Unisabana, y esto es muy importante recordarlo, todos lo sabemos, lo tenemos presente, pero siempre volverlo a recordar, es en primer lugar formación integral, como ese eje articulador de nuestro quehacer docente. El segundo, aprendizaje experiencial, y es promover ese papel activo
por parte de los estudiantes en la construcción y en la apropiación de su conocimiento. Y en tercer lugar, cómo aseguramos ese aprendizaje como el factor clave para materializar la propuesta de valor de cada uno de nuestros programas académicos. Y precisamente, a lo largo, digamos, de estos 3 días que vamos a tener, existen diferentes espacios para el desarrollo de esas competencias pedagógicas que integran los diferentes elementos de la experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Recordando que los profesores somos el centro de la vida universitaria, como lo dice nuestro proyecto educativo institucional, o como lo expresa nuestro rector, que todos lo hemos escuchado muchas veces, los profesores son la piedra angular de la universidad. Aprovechemos también la semana para aprender, y ustedes vieron en términos de la oferta temas de metaverso, inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, realidad virtual mixta, todos conceptos propios de la era digital, que nos ayudan a hacer nuestros programas cada vez más pertinentes de acuerdo con las dinámicas actuales. También están muy invitados a los stands, en donde podrán interactuar con herramientas de aprendizaje Unisabana y el showroom para aprender y usar y sacar el máximo provecho a los salones de aprendizaje experiencial. Yo no sé cuántos de ustedes ya conocen los salones de aprendizaje experiencial, y además el miércoles vamos a hacer el lanzamiento de unos laboratorios para que podamos hacer los profesores grabaciones y avanzar en ese camino de la era digital. Mi segunda pregunta: ¿qué logros o victorias tempranas? Entonces nosotros tenemos resultados tanto tangibles como intangibles. Ahí, como diría Simón Sinek, tenemos juegos finitos y juegos infinitos. Pero un par de datos como para que nos demos cuenta de todo lo que hemos avanzado. El semestre pasado tuvimos el 70% de las asignaturas con predominancia en técnicas o metodologías de aprendizaje experiencial, y de esas el 37% utilizando algún tipo de reto. Otra victoria es precisamente esta que ustedes están viendo, que yo los invito para que con sus teléfonos puedan escanear el código QR y descargar nuestro podcast Más apasionados por el aprendizaje, en el que profesores y estudiantes de la universidad comparten sus experiencias de aprendizaje por medio de historias, aprendizajes y retos. Este podcast dura entre 10 a 15 minutos, nos lleva un recorrido donde podremos conocer de primera mano lo que es vivir en el día a día una de las profesiones más apasionantes y gratificantes que existen: ser profesor. A partir de lo que nos comparten quienes hacen vida a la educación bajo el marco del aprendizaje experiencial. Cada mes tendremos un nuevo episodio. Ustedes están viendo aquí el segundo episodio, y los invito no solamente a escucharlo, sino también a participar activamente y a comentarnos sus experiencias y a participar como entrevistados en el podcast. También, como uno de los logros que venimos teniendo, es que retomamos nuestros encuentros educativos inspiradores con foco en las clases remotas. ¿Qué es encuentros educativos inspiradores para los que no han ido? Aunque estoy seguro que la mayoría lo han hecho. Y es un encuentro entre pares en el cual se comparten experiencias de aprendizaje. Este semestre llegamos a más de 250 profesores. Otro de los logros, y que tiene que ver precisamente con la conferencia que vamos a tener inaugural, es el avance en el macro proyecto de transformación académica, que ya cuenta con una hoja de ruta clara y que empezaremos este semestre a iterar para co-construir con cada unidad el diseño curricular basado en competencias, fortalecimiento del aprendizaje experiencial y humanista, e integrando orgánicamente innovación y emprendimiento a las funciones sustantivas. En ese sentido, la conferencia inaugural de la semana estará a cargo de un profesor y directivo universitario que lideró estos procesos en la Universidad Pompeu Fabra de España, y que a continuación escucharemos. Y yo aprovecho en este punto para agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de todos los decanos, y aprovecho para invitarlos a este miércoles a las 8 de la mañana, el próximo miércoles, pasado mañana, a las 8 de la mañana, por parte del equipo del macroproyecto, habrá una charla sobre implicaciones de las megatendencias de la educación superior. Y ahí pueden conocer también detalles de lo que es el macroproyecto. Y finalmente, la última pregunta es: ¿quiénes han participado en el desarrollo de esta semana? Y esta pregunta, aludiendo precisamente a la imagen que ustedes están viendo allí, es un concepto que está muy presente en la Universidad de La Sabana, y es la redarquía. ¿Por qué? Porque este espacio formativo, pensado para cada uno de los profesores que hacen parte de la universidad,
y que se alinea con nuestra prioridad estratégica Aprendizaje Unisabana, ha sido co-creado y co-construido por las vicerrectorías, unidades académicas, direcciones y facultades, todos con una misma visión compartida y sumando esfuerzos para contar hoy con un portafolio amplio. Y con el ánimo de resaltar esa labor, quiero nombrar y agradecer de manera rápida y breve a cada uno que ha desarrollado esto. Entonces, por parte de la Vicerrectoría de Profesores de Investigación, agradecer el apoyo de la Dirección de Desarrollo Profesoral, a Luz Ángela, a Adriana. Por parte de la Vicerrectoría de Desarrollo, agradecer el apoyo de Carlos Martínez, nuestro director de Tecnologías y Transformación Digital. Por parte de la Vicerrectoría de Procesos Académicos y Estudiantes, agradecer a las 5 direcciones que hacen parte de la Vicerrectoría, a Catalina Chica, directora de Currículo, Alejandra González, nuestra directora de Relaciones Internacionales, a Luis Fernando López, director de la Biblioteca, a Carolina Chona, directora de Bienestar y Experiencia del Estudiante, y a Hugo Rosso, director del CTA, quien ha participado activamente en el diseño de esta semana, precisamente por el rol que desempeña el CTA en la formación para la era digital. Y por parte de la Facultad de Educación, me perdió el decano, agradecer el liderazgo de la profesora y directora de profesores Ana Dolores Vargas, que ha actuado como líder de ese proceso, y agradecerle a Diego Efrén, el decano, que también nos ha facilitado el proceso como el hub del desarrollo de la semana. Y gracias a todos los profesores que se han sumado y que por medio de talleres compartirán su experiencia, que eso es lo más valioso, ese aprendizaje colaborativo. Para despedirme, quisiera aprovechar este espacio para comentar de manera muy breve un proyecto que está en el corazón, en el core de nuestra universidad, que es ser una universidad humanista, y por ello el rector en el acto de apertura académico señaló el proyecto Unisabana Familiarmente Responsable como uno de los 5 habilitadores de este año, el 2023. El acrónimo Empresa Familiarmente Responsable hace referencia a un movimiento internacional que busca promover ambientes sanos para promover la armonización entre la vida personal, familiar y laboral. La empresa familiarmente responsable entonces responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en flexibilidad, respeto y compromiso mutuo. Los invito, por tanto, a leer los comunicados que se han enviado de este proyecto a través del campus virtual y consultar el sitio web para más información. Esto también, ese tipo de proyectos apalancan lo que es el aprendizaje Unisabana y, si ustedes pueden ver, guarda estrecha relación con lo que es nuestro proyecto STEM. Muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana. Buenos días. No voy a repetir los nombres. Ya sabemos a quienes tenemos que saludar hoy, particularmente nuestros invitados especiales, nuestro querido vicerrector de Procesos Académicos y Estudiantes y los profesores, que son efectivamente no solamente los destinatarios de esta semana de innovación para el aprendizaje Unisabana, sino por supuesto también nuestra inspiración, los motores que permiten desarrollar después esto en la práctica. Acá simplemente le estamos haciendo unas propuestas para que podamos llevar en las aulas, en cada una de las asignaturas, pero sabemos que el reto grande es poderlo implementar en cada una de sus asignaturas. Y quería, ya que además de estar en la Semana de Innovación, semana que además el vicerrector Javier Bermúdez acaba de anunciar, es solamente el inicio de una travesía que vamos a hacer durante todo este semestre, conectándolo con los eventos de octubre, de diciembre y todo lo que vamos a hacer alrededor del semestre. No solamente la Semana de Innovación, sino como también lo previó el rector desde las palabras del inicio del año académico, del acto de apertura del año académico, hemos querido hacer especial énfasis en las humanidades. Y eso también se va a ver en algunas de las charlas, en algunas de las actividades que vamos a tener a lo largo de esta semana. Pero no quise dejar de traer, estaba tratando de pensar, de traer una cita de qué nos enseña también la historia y al mismo tiempo la literatura sobre lo que es la innovación. Y me encontré una cita de una pequeña joya que les recomiendo que se llama El busto del emperador, de Joseph Roth. Es un libro muy pequeño que cuenta una historia en el contexto de la caída del imperio austrohúngaro a principios del siglo XX. Pueden imaginarse si ahora nosotros estamos
a veces confundidos con los eventos políticos, que puede ser que de un momento a otro te levantes sin que exista el imperio en el que creciste y que ahora comiencen a dibujar las fronteras que antes no existían a partir de esa desmembración del imperio. Pero hay una cita que en particular me llamó mucho la atención y que de pronto nos interpela sobre los momentos que estamos viviendo. Se las voy a leer, es muy corta. Como cada austriaco de aquellos tiempos, Morstin, protagonista de la historia, amaba lo permanente en constante variabilidad, lo habitual en el cambio y lo familiar en medio de lo inusual. Así, lo extranjero se le hacía más íntimo sin perder su colorido, y el terruño tenía el encanto eterno de lo extraño. Pura poesía ahí. Muy bien. Entonces, fíjense que eso es precisamente lo que estamos buscando. O sea, al mismo tiempo que tenemos un proyecto educativo muy claro para nosotros, así lo hemos venido realizando en las jornadas de formación de cultura institucional, quienes han podido estar durante estos primeros meses del año, han podido ver que hablamos de lo permanente y lo dinámico. Y eso es lo que estamos viviendo también con nuestra Semana de Innovación. Vamos a hablar de eso dinámico dentro de lo permanente, dentro de nuestro proyecto educativo. Ya lo mencionaba el vicerrector, de qué forma los profesores son el centro de la vida universitaria, son la piedra angular también, palabras del señor rector. Eso es permanente, pero al mismo tiempo lo que hagan los profesores pues se convierte en lo dinámico. Así que esta semana representa un momento especial en el cual nos reunimos como comunidad académica para explorar nuevas ideas, enriquecernos con el conocimiento y fortalecer nuestro compromiso con la excelencia educativa. Hoy nos encontramos aquí para marcar el comienzo de una semana llena de charlas, actividades, talleres que prometen inspirarnos y transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. Al explorar el programa, nos podemos encontrar con una agenda emocionante, múltiple, que refleja el espíritu de educación de esta era digital. Las charlas que se van a dictar son una ventana hacia nuevas formas de aprendizaje y nos invitan a repensar nuestras prácticas educativas. Desde el aprendizaje experiencial hasta el uso de la tecnología en el aula, estas charlas abordan temas cruciales que debemos tener en cuenta para formar a nuestros estudiantes de manera integral. Hoy en día vivimos en una era en la que la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, ha emergido como una herramienta valiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente como una amenaza. Si bien algunos pueden sentir cierta aprensión frente a esta tecnología, es importante recordar que su objetivo principal, si la utilizamos bien, será brindar apoyo y ampliar las posibilidades educativas. La inteligencia artificial generativa puede ayudarnos a fomentar la creatividad, por ejemplo, cuando logramos hacer buenos prompts, buenas solicitudes a esa inteligencia artificial generativa. Aportar nuevas perspectivas y solicitar la interacción entre profesores y estudiantes. No debemos tenerle miedo, sino más bien entender su potencial para mejorar nuestra labor docente y enriquecer la experiencia educativa. En este evento también queremos enfatizar la importancia de los retos como metodología de enseñanza. Ya lo hemos hecho en otras semanas y sigue siendo una metodología muy atractiva. Los retos despiertan la curiosidad, promueven el pensamiento crítico y fomentan la colaboración. Al plantear desafíos a nuestros estudiantes, les brindamos la oportunidad de aplicar sus conocimientos de manera práctica, resolver problemas reales y desarrollar habilidades clave para su futuro. Pienso ahora en ejemplos que voy a ir nombrando y que he ido conociendo recientemente. Por ejemplo, de qué manera en una asignatura de la EICEA, de nuestra querida escuela, se terminó generando un reto para cambiar la evaluación docente. No sé si ustedes ya han percibido que ahora vamos a tener en la aplicación de la universidad, en la app de la universidad, se generó un reto para que los mismos estudiantes propusieran cómo mejorar esa evaluación docente, cómo mejorar la participación de los estudiantes
en esa evaluación docente, cómo lograr concretar las preguntas que se estaban haciendo allí para que fueran mucho más concretas y fueran al punto de lo que queríamos evaluar. El resultado fue maravilloso y seguramente el próximo semestre, con base en los resultados de ese reto que nació en un aula con la profesora Carolina Barbosa y con los estudiantes que decidieron medírsele a ese reto, vamos a tener una nueva evaluación docente. Así que en esta semana exploraremos cómo diseñar e implementar retos significativos que impulsen el aprendizaje activo y fortalezcan la motivación de nuestros estudiantes. La solidaridad y el trabajo comunitario también desempeñan un papel fundamental en la educación universitaria, sobre todo en una universidad que, como la Sabana, tiene muy claro que el servicio es uno de esos valores, uno de esos propósitos que reflejan su identidad cristiana. Para servir, como decía el inspirador de esta universidad. Nuestros estudiantes no solo deben adquirir conocimientos y habilidades, sino también desarrollar una conciencia social y un compromiso con su comunidad. Al involucrar a nuestros estudiantes en proyectos de servicio a la comunidad, les brindamos la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en beneficio de otros, al tiempo que refuerzan sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Durante esta semana exploraremos cómo integrar prácticas de solidaridad y trabajo con la comunidad en nuestras clases para brindar un servicio valioso y reforzar los valores fundamentales de la educación universitaria. Algo así como lo que sé que lo hacen sobre todo desde un proyecto de investigación con un grant muy bueno que recibió la Facultad de Psicología con su programa Educaré. Hay un servicio a la comunidad, en este caso la comunidad del Caquetá. Además de abordar estos temas, la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de cultivar las humanidades en la educación, como lo mencionábamos antes. El arte, la literatura, la filosofía y otras disciplinas humanísticas nos ayudan a desarrollar la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de comprender diferentes puntos de vista. Nuestros estudiantes necesitan ser ciudadanos del mundo, inspiradores y comprometidos con la sociedad en la que viven. Durante esta semana, las charlas nos invitarán a reflexionar sobre cómo integrar las humanidades en nuestras clases y cómo fomentar una educación que vaya más allá de lo técnico. Otro ejemplo, la semana pasada, el examen final aquí en la Facultad de Filosofía Moderna fue una obra de teatro. Esperamos que después todos podamos ver, ¿no? Pero imagínense, qué bonito. Ahí sí, aprendizaje experiencial en la filosofía. Uno pensaría cómo con filosofía podría ser algo distinto. Y el examen final fue una obra de teatro. Por último, pero no menos importante, no podemos dejar de lado la importancia de la internacionalización de la educación. Vivimos en un mundo globalizado en el que están nuestros estudiantes. La experiencia internacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje amplía los horizontes de nuestros estudiantes. Les permite conocer diferentes culturas, adquirir competencias interculturales y fortalecer su visión global y explorar nuevas formas de enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de experiencias internacionales. Estimados profesores, la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana es una oportunidad para expandir nuestros horizontes, renovar nuestra pasión por la educación y aprender unos de otros. Durante estos días tendremos la oportunidad de sumergirnos en un mundo de ideas y prácticas innovadoras que nos desafiarán y nos inspirarán a ser mejores profesores. Aprovechemos esta semana para reflexionar, para conversar. Hoy estamos juntos. El café seguramente va a ser uno de los espacios más valiosos durante estas semanas de innovación. Por eso acá el vicerrector antes de iniciar decía que había prometido que iba a traer el mejor café para estos breaks. ¿Cierto que así lo dijiste? El café va a ser fundamental para la innovación. Con aseguramiento de la calidad, aseguramiento del aprendizaje en este caso. Vamos a explorar nuevas metodologías y nutrirnos del conocimiento compartido por los expertos que nos acompañan. Sigamos trabajando juntos para formar a ciudadanos inspiradores, como dice nuestra quinta prioridad, capaces de enfrentar los retos del mundo actual y contribuir al bienestar de nuestra sociedad.
Les deseo a todos una semana llena de aprendizaje, inspiración y colaboración. Que esta semana inicia para este semestre estas jornadas de innovación sea el comienzo de un viaje emocionante hacia la transformación de la educación. Muchas gracias. Segundo, conferencia inaugural de formaciones académicas, transformaciones institucionales, la ruptura de los formatos tradicionales como elemento de evolución organizativa, a cargo del doctor Manel Jiménez Morales. El doctor Manel es PhD en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Máster de Estudios Avanzados del mismo campo y cuenta con 2 licenciaturas, Comunicación Audiovisual de la misma universidad y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de comunicación en la UPF desde el año 2000, profesor visitante en la Universidad de Oxford, Reino Unido, en la Universidad de California y en diversas universidades alemanas. Es investigador en diferentes estancias de investigación internacionales y fue miembro del Comité Estratégico de la Asociación de Universidades Europeas. Hasta abril de 2023 fue vicerrector de Transformación Educativa, Cultura y Comunicación en la UPF, en donde supervisó los modelos pedagógicos, la innovación, la calidad y la mejora docente. Puso en marcha el desarrollo de la estrategia de los cursos MOOC y nuevos formatos educativos, incorporando nuevas tecnologías a la enseñanza. Impulsó estrategias de comunicación que proyectaron el modelo de la UPF en la sociedad y en el mundo. Desarrolló el programa cultural y la relación con las instituciones de este ámbito. Actualmente es vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, espero que sigáis bien después de mi presentación, ¿eh? No prometo nada, pero intentaré hacerlo de manera conveniente para que no sea muy duro. Es un placer estar aquí con vosotros, es la primera vez que estoy en Colombia y todos sabemos qué significa o qué significan en plural las primeras veces, ¿no? Se recuerdan con especial cariño, con una cierta nostalgia y para mí está siendo ya toda una aventura, especialmente porque esa aventura recupera un primer encuentro que tuvimos en Barcelona con John, con Ingrid, con Jaime y después que continuamos con Giselle, con todas las personas que han tenido a bien invitarme y para las cuales querría sobre todo agradecer porque realmente esa conexión que tuvimos en Barcelona ha tenido un hilo de continuidad y ha permitido que mientras preparaba esta conferencia pues recuperase todas aquellas ideas que invaden ahora mismo vuestra universidad, pero que en el fondo están invadiendo muchas otras. En realidad lo que voy a explicar no es nada nuevo, en realidad ya lo sabéis de sobras. La innovación educativa ha sido sobrediagnosticada y estamos en un momento en que yo creo que la idea del cambio es absolutamente una realidad que no se puede discutir. Sin embargo, es cierto que las instituciones como organizaciones amplias, las instituciones educativas, me refiero, pues a veces tienen algunas dificultades para moverse hacia ese cambio. Lo que voy a tratar de explicar es cómo se produce ese cambio, qué deformaciones hay en los formatos de aprendizaje, porque si nos damos cuenta, la manera de aprender ha sido formateada de una cierta manera hasta el punto que concebimos los cursos de acuerdo a unos estándares que, en cierta medida, si los replanteamos, a lo mejor tendrían sentido de otra manera, pero por inercia los hemos seguido reproduciendo y reproduciendo año tras año, y cómo esas deformaciones de esos formatos estándares muchas veces nos pueden llevar a las modificaciones, las transformaciones institucionales que estamos buscando. Adriana me presentaba, yo he estado efectivamente 23 años en la Universidad Pompeu Fabra, llevando no solo como profesor, cursos relacionados sobre todo con los Film and Media Studies, sino también como vicerrector estos últimos años, poniendo en práctica un modelo educativo, y ahora estoy en una universidad virtual, también como vicerrector, parcialmente atendiendo desde la Universitat Oberta de Cataluña algunos requisitos sobre transformación educativa y otros que tienen que ver con lo que nos comentaban los vicerrectores en relación a la inclusión de las artes, las humanidades, la cultura en la universidad y el establecimiento de alianzas con otras instituciones, porque, trataré de explicar esto a continuación a lo largo de mi presentación, el aprendizaje no se hace de manera unívoca solo desde la universidad, sino que se hace experiencialmente con otros agentes, con otras instituciones, con otros stakeholders que están
a nuestro alrededor. Lo que os voy a pasar en primer lugar, a continuación, es una carta, un mail de una estudiante mía. Yo he dado una asignatura de realización audiovisual, realización en un estudio de televisión, y esta alumna me escribe este mail. Hola, profe, ¿qué tal? Sabéis que el tono es bastante informal, ¿eh? Te escribo para decirte que mañana no podré ir a tu clase. Esta noche tengo un taller de dirección con un discípulo de Peter Brook, el director teatral, y me temo que no seré persona, no sé si es una expresión, sí, y me temo que no seré persona a primera hora de la mañana. De todas formas, ya he leído todo el material que has colgado en el aula virtual y me estoy divirtiendo y aprendiendo mucho con el contenido y la temática general. También he buscado algunos de tus artículos que estoy deseando leer. Si no te importa, te voy a pedir que nos veamos más adelante, ya que tengo algunas dudas sobre mi futuro profesional. Un cordial saludo, Laia. Bueno, ¿qué nota le pongo a esta chica? ¿La suspendo o le pongo matrícula de honor? Porque de entrada ya empieza diciendo, oye, no voy a venir a tu clase porque hay algo mucho más interesante a lo que quiero asistir y además pasa por la noche, pero yo a las 9 de la mañana yo no voy a estar a punto para venir a escuchar tu rollo. Pero sin embargo me dice, estoy consultando otros materiales, he visto ya algunos de los artículos que estás publicando, me gustaría hablar contigo de otros aspectos que van más allá de lo que estás contando en clase y de repente pienso, pues esta alumna es una alumna avanzada, es una alumna que tiene criterio y dice, bueno, no, yo no voy a ir a clase de Manel, hay alguien más interesante y lo contrastaré con lo que estoy haciendo con Manel porque a lo mejor me puede servir para ampliar el contenido de lo que estamos dando en clase. De alguna manera, esta alumna está avanzando, desde mi punto de vista, el comportamiento de los alumnos de hoy en día. Alumnos que buscan, más allá de lo que sucede en el aula, otras maneras de aprender y tratan de contrastarlas tanto desde la universidad como desde fuera de la universidad. Lo que vamos a ver a continuación, lo que voy a tratar de explicar, es un poco cómo se producen esas formas de aprendizaje un tanto diferentes a como las tenemos estandarizadas, para proceder a explicar un poco cómo creo yo que podemos desarrollar transformaciones educativas. Acabaremos al final, sobre todo, hablando pues un poco de mi experiencia y algunas recomendaciones que no tienen por qué sentar cátedra en los procesos que yo he seguido tanto en la Universidad Pompeu Fabra como ahora en la Universidad Oberta de Cataluña, pues he experimentado aciertos y desaciertos, pero el contraste entre instituciones siempre me ha servido, que me hayan explicado cómo lo están haciendo, cómo están trabajando un proceso de transformación, para mí siempre ha sido muy enriquecedor y espero también que a lo largo de estas jornadas tengamos ocasión de poderlo comentar. Ha ido muy bien que el vicerrector citase precisamente ese libro del austríaco Joseph Roth, porque precisamente de lo que voy a hablar en primer lugar es de esos contextos de volatilidad, pero al mismo tiempo de estabilidad dentro del cambio. Estaréis familiarizadas, creo, en general con el entorno VUCA. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Esta definición, sobre todo del ámbito militar, que viene a hablar de contextos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, contextos que justamente hablan del caos o de la incertidumbre de algunos aspectos, pero precisamente como esa incertidumbre, como ese cambio, como esa transformación se desarrolla de manera longitudinal en el tiempo, tenemos que adaptarnos a ellos y vivir dentro de esa modificación constante. De alguna manera, ese es el espectro educativo que estamos viviendo ahora mismo. Esa emersión de diferentes formatos, de diferentes maneras de aprender, a esa sociedad del conocimiento, de la información que nos desborda, que nos llega por diferentes vías y que hace que la adquisición de los contenidos pueda venir por varios canales hasta el punto que tengamos que trabajar no tanto para dar esa información de manera unidireccional, sino para ensamblarla y para trabajar con el alumno las maneras de trazar un discurso, una narrativa que permita asimilar los contenidos de manera efectiva.
¿Cómo es el estado actual del panorama educativo? Bueno, pues lo podríamos definir de muchas maneras. Yo he elegido 3 elementos que para mí me parecen determinantes. Podría haber más, obviamente, pero para mí estos 3 no viene tanto por aquello que estudiamos de manera casi empaquetada a través de los programas y los portafolios tradicionales, sino que lo configuran los propios alumnos que son protagonistas de sus propios aprendizajes. Estamos también ante un momento en que esos aprendizajes no culminan nunca, en que continúan a lo largo de la vida y nos encontramos que alumnos empiezan haciendo un grado, nos los encontramos años después en un máster, en un doctorado, y cuando ya han acabado el doctorado, años después, cursan otro máster, unas microcredenciales, un curso de especialización, etc. Y lo hacen juntando disciplinas. Nos damos cuenta también que los estudios de grado ya no tienen esa importancia de especialización. Lo digo de manera genérica. Obviamente hay algunas disciplinas en las que eso se produce pues con una cierta fuerza, pero en otras justamente lo que se busca con los grados es una apertura hacia otro tipo de estudios que complemente la singularización, y vamos a ir hacia eso a lo largo de esa explicación, la singularización del perfil del estudiante. Cuando nosotros entramos en un aula de, pues en mi caso comunicación, pero podría ser derecho, medicina, cualquier disciplina, tenemos 80, 100, 200 estudiantes estudiando exactamente lo mismo y obteniendo un título que es exactamente el mismo. En el grado es muy difícil diferenciar esas características entre los estudiantes, pero a través de esos conocimientos transdisciplinares y a través de otros contenidos paralelos, colaterales, que existen al lado del grado, podemos singularizar el recorrido del estudiante y hacer que el estudiante sea más competitivo en el sentido de ofrecer mejores soluciones a la sociedad, de poder servir mejor a la sociedad, que al final es lo que buscábamos, ¿no? Cuando el vicerrector se refería al impacto, ¿no? y al aprendizaje-servicio, a diferentes modos de atender a los retos sociales, pues estamos buscando también eso, personalizar el aprendizaje dentro de un magma un poco más generalizado. Y finalmente, la apropiación de la pluridisciplinariedad, lo habíamos comentado, pero sobre todo la autogestión del conocimiento. Fijaos en Laia, fijaos en esa alumna que tenía yo. Es una alumna que, en realidad, bueno, yo decía, la puedo suspender porque no está bien que me escriba para decir que no viene a clase, pero al mismo tiempo es una alumna que autogestiona su conocimiento, es una alumna que tiene criterio o que ha desarrollado ese criterio, y espero que como profesor pues ya haya tenido algo que ver en eso. Yo creo que los profesores que ejercemos un trabajo puramente vocacional intentamos hacer eso, inculcar un criterio a los alumnos. Pues esa estudiante lo que hace es autogestionar los recursos que tiene a su alrededor para dibujar una trayectoria personal de aprendizaje a lo largo de su paso por el curso. Os he puesto aquí esta imagen. Esta imagen pertenece a César Balducini. César Balducini es este artista que diseñó, entre otras cosas, pero diseñó la estatuilla de los premios de cinematografía francesa. Como los Macondo en Colombia, pues los César, los César, son justamente las estatuillas para los mejores directores, directoras, actores, actrices, etc. Donde un espectador normal, digamos, ve a César Balducini y unas esculturas como esta en el Pompidou, un académico ve lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Os lo explico a continuación. Estos 6 elementos, los 6 elementos que he puesto aquí, son 6 maneras de definir la experiencia artística de César Balducini en una exposición en el Pompidou. Pero al mismo tiempo, para mí, por eso os decía, de formación profesional, yo veo las diferentes formas de aprender hoy en día. Seguramente hay más, o a lo mejor hay menos, algunas de ellas se entrecruzan, pero lo que hace César Balducini es trabajar con diferentes materias para crear expansiones de la materia, compresiones, soldaduras, huellas, etc. ¿Cómo trabajamos hoy en día? Nosotros hemos diseñado cursos, portafolios, que tienen estructuras de alguna manera homogéneas. Cursos que duran prácticamente lo mismo. Entramos en clase y nuestra sesión puede durar 2 horas, 1 hora y media,
a veces 4 horas según el seminario, pero más o menos tienen estructuras estándar. Duran pues, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o desde las 9 hasta las 3, después por la tarde hay más. Los tiempos, los espacios de aprendizaje son los mismos. Sin embargo, nos damos cuenta de que en este entorno VUCA, precisamente las maneras de aprender son diferentes. Y nosotros, dentro del contexto de la sociedad de la información, accedemos al conocimiento también de manera diferente. Accedemos a través de expansiones. Accedemos a un curso y después, a partir de ese curso, decimos, me gustaría expandir el conocimiento, me gustaría ir un poco más allá, profundizar a partir de unas píldoras que yo he consumido y a partir de ahí navegar entre diferentes contenidos. O los comprimimos y de ahí nacen términos como las microcredenciales, ¿no? O los minor, por ejemplo, esos cursos modulables que lo que hacen es condensar unos contenidos para dar un certificado muy concreto y singularizar de esa manera el aprendizaje. O soldaduras, vamos componiendo a partir de esa idea de vínculo entre diferentes contenidos, ¿no? De esa sutura entre diferentes cursos. O huellas, ¿no? Balducini hace huellas en sus obras, pero nosotros también vamos dejando algunos rastros de lo que vamos aprendiendo para después recuperarlos y establecer un hilo conductor. Hacemos cursos a veces dispares, pero lo que tratamos con esos cursos es que después el alumno pueda trazar un discurso personal de formación para que su experiencia formativa tenga un sentido diferente, singular, genuino respecto al resto de sus compañeras, de sus compañeros. Los moldes, trabajamos por módulos, o los envases, ¿no? A partir de un contenido general vamos entrando en materia. Estas diferentes formas, a través de esta metáfora que os explicaba, nos hacen pensar en cómo los contenidos rígidos que nosotros planteamos, muchas veces, en el contexto en que estamos, nos hacen un poco, no diré inútiles, pero sí que se nos hacen un poco sobrantes. ¿Cuántas veces nos ha pasado, seamos sinceros, como profesoras, como profesores, que decimos, tengo tantas sesiones y yo en realidad acabaría el curso antes? O lo acabaría después, porque si me alargo un poco, me quedo como a medias de un contenido que yo o lo querría expandir o lo querría cortar. Sin embargo, la estructura esa férrea de los cursos nos obliga a unas formas de aprendizaje un poco extrañas, un tanto artificiales. Y para los estudiantes es lo mismo. A veces ellos querrían profundizar en algunos aspectos o a veces querrían ir a un detalle en otros sin que los llevásemos más allá en determinados contenidos. En ese contexto en que los formatos empiezan a proliferar, vamos a tener que ver qué estrategias diseñamos para cumplir con los requisitos que nos mandan, pues, en el contexto español, en el contexto europeo en general, las agencias de calidad que son pues, muy conservadoras en esa visión. Generalmente no te permiten grandes artificios a la hora de pensar otros formatos y al mismo tiempo intentar responder a algunas demandas de la sociedad. ¿Qué nos pasa a veces cuando nos viene una empresa, una institución, una ONG, una asociación, una comunidad de vecinos con un reto? Y queremos atender ese reto porque como universidad de tercera generación lo que estamos tratando de hacer es intentar impactar sobre esa comunidad, intentar ofrecer un servicio, catalizar unos movimientos alrededor de esa comunidad. A veces esos retos no engarzan bien con los formatos que hemos diseñado. Con lo cual vamos a intentar tener que conjugar los formatos más estándar con algunos que van apareciendo y que la sociedad nos va pidiendo. Creo que llegará un momento en que las agencias se darán cuenta de eso, en que los formatos educativos podrán ser un poquito más flexibles y más versátiles. Pero seguramente pasará un tiempo hasta ello y tendremos que aprender a circular a varias velocidades. Os he puesto aquí 3 metáforas que surgen de este estudio de 3 autores finlandeses que hablan de diferentes maneras de aprender. Hablan en primer lugar de la metáfora de la adquisición, que es la del lenguaje individual, el abastecimiento personal de los actos de aprendizaje, la manera de aprender que tenemos todos y cada uno de nosotros a través de los recursos que se nos ofrecen, pero sin contrastarlos con las personas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, hablan de otra metáfora,
que es la de la participación. Y dicen, bueno, la interacción con los demás es la que nos ofrece ese aprendizaje. Yo creo que hoy en día es sabido que cuanto más compartimos los contenidos, más los integramos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dando una clase, nosotros mismos, también seamos sinceras y sinceros, entendemos mejor lo que estamos estudiando que cuando lo estamos preparando a solas en nuestro despacho? A veces tenemos contenidos un tanto complejos que cuando estamos dando la clase decimos, pues explicándolo así, yo creo que se entiende mejor, ¿no? O compartiéndolo con los alumnos estoy aprendiendo cosas nuevas. La interacción es una obviedad, pero creo que está bien ponerla de manifiesto en este foro, ¿no? En esta jornada de innovación. La interacción es una manera de aprender extraordinaria. Y en tercer lugar, la creación del conocimiento. Cómo la interacción con los objetos compartidos, con lo tangible, o a veces con lo intangible, con lo abstracto, pero que es generativo, nos da una experiencia de aprendizaje. Los tres autores estos finlandeses de los que hablaba nos comentan que el paso de una metáfora a la otra es lo que concibe la experiencia de aprendizaje, desde la individuación de la adquisición de los contenidos hasta la puesta en práctica a través de la compartición con otros. ¿Qué estamos tratando de hacer las universidades de tercera generación? Crear conocimiento. Yo creo que solo las universidades pueden hacer eso, a diferencia de otras instituciones. Siempre digo lo mismo, me han escuchado algunas veces repetir esta misma condición. ¿Qué es una universidad o qué somos los profesores? Los profesores universitarios somos muchas cosas a la vez. Somos formadores, somos investigadores, somos también personas que transmitimos ese conocimiento, por lo tanto hacemos transferencia, somos gestores, pero también captamos talento. Somos headhunters al final, somos emprendedores, ¿no? Somos catalizadores de movimientos a nuestro alrededor. Trabajamos con empresas, trabajamos con instituciones públicas, administraciones, para depositar ese conocimiento y no solo depositarlo, porque ese no es un movimiento unidireccional, sino trabajarlo conjuntamente y enriquecer a nuestra propia institución a través de ese movimiento. Hay muy pocas personas, hay muy pocas instituciones que puedan hacer todo eso a la vez. Muy pocas. Si lo pensamos bien, las empresas tienen un cometido concreto, las ONGs tienen otro, etcétera, etcétera. Las universidades somos un espacio neutral que permite catalizar todo eso y crear conocimiento. Por lo tanto, la idea de ese movimiento de incertidumbre, de espacio buca del que hablábamos, va también hacia una modificación de los formatos de aprendizaje que puedan crear conocimiento. De manera que vamos a entender a los alumnos como creadores de conocimiento, como personas que realmente lo que vienen a hacer es no solo adquirirlo, sino producirlo conjuntamente con otras personas, con otros agentes. Hace unos años, bastante ya, el 2015, la OCDE publicaba este informe que se llama The Nature of Learning, la naturaleza del aprendizaje, y destacaba 7 elementos que para mí son fundamentales. Son 7 elementos que, a pesar de que hace ya 8 años, casi 9 años de la publicación de este informe, tienen todavía vigencia, y lo más triste es que en las instituciones a veces nos cuesta entender que lo estamos haciendo de manera apropiada. En Europa hace 20 años se firmó la Declaración de Bolonia para, de alguna manera, tratar de unificar el sistema educativo en todos los países europeos, y 20 años después todavía estamos, ¿no? Recupero aquello que decía, que las universidades a veces somos, más allá de catalizadores, un poco paquidermos, nos cuesta movernos un poco, y muchos de los preceptos de hace 20 años o de hace 8 años de la OCDE tienen todavía vigencia. Esa idea de que el aprendizaje se produce con el alumno en el centro. Y es una idea que nos hartamos de decirla, pero que después no la ponemos demasiado en práctica en clase. Muchas veces las clases, nuestras sesiones, son puramente, plenamente unidireccionales. La idea de la naturaleza social y lo colaborativo. Es decir, que el aprendizaje es un aprendizaje social. Se da también en los espacios informales y se da también fuera de las aulas, en los entornos que van más allá de la universidad. Entendiendo que la universidad es más que nunca un espacio abierto, un espacio sin muros. Me ha gustado mucho el campus, por cierto, porque precisamente representa ya eso,
un espacio abierto a la sociedad, dirigido por la motivación y la experiencia. De nuevo, ¿no? ¿Qué es un campus? ¿No? Lo veremos más adelante. Es un lugar con espacios de aprendizaje, es un lugar que establece unos tiempos también de aprendizaje, pero sobre todo es un espacio donde vamos a adquirir una experiencia. Y nos damos cuenta de que cuando esa experiencia nos atraviesa, hablaba antes de las primeras experiencias, ¿no? Son duraderas, nos acordamos más, recordamos mejor los contenidos si los hemos vivido. Por lo tanto, lo que propone este informe es que nuestros estudiantes vivan lo que están aprendiendo, no solo lo produzcan, sino que entren en un proceso colaborativo de diseño y creación que permita establecer una experiencia con sus compañeros, sus compañeras y los diferentes agentes con los que están trabajando. Que sea sensible a las diferencias, hablamos de equidad, hablamos de igualdad, pero también hablamos de las diferencias que tienen todos los alumnos a nivel étnico, cultural, social, pero también las diferencias de aprendizaje. Algunos alumnos porque tienen altas capacidades, otros porque tienen dislexia, otros porque tienen diversidad funcional. Tratamos de personalizar el aprendizaje y adaptarlo a cada uno de ellos. Sabemos que el reto es mayúsculo. Tenemos 100 estudiantes en un aula, ¿cómo vamos a hacer eso? Y cómo nos multiplicamos como profesores sabiendo que tenemos otros retos que atender, como por ejemplo la investigación o la promoción interna del profesorado. Después hablaremos de cómo hacer esa innovación cuando las presiones son, de nuevo, mayúsculas entre todos nosotros. Contempla el esfuerzo evitando la sobrecarga. También nos damos cuenta que a veces con la innovación sobrecargamos a los estudiantes, les pedimos que colaboren, que creen, que establezcan una experiencia, pero después nos damos cuenta de que si tienen que hacer eso en cada materia, a veces es difícil. Una de las posibles soluciones también es juntar materias o juntar proyectos de materias, siempre y cuando los sistemas rígidos de aprendizaje nos lo permitan, ¿no? Se ve favorecido por la evaluación continua. Hemos hablado también de evaluación formativa y continua. Hemos hablado de nuevas tecnologías, de cómo la inteligencia artificial, el vicerrector hacía referencia a ello, tiene que ser una herramienta, no un sustitutivo. Con la formación continua tenemos un instrumento para seguir el progreso de los estudiantes de una manera efectiva. Y después, cómo establecemos conexiones horizontales. Y esas conexiones son las que os he puesto aquí. ¿Cómo colaboramos con el entorno? Pues lo hacemos con los compañeros en un eje más bien horizontal, digamos, pero también lo hacemos con el profesorado. Y lo veremos a continuación cómo el profesorado, vosotros mismos lo estáis experimentando, estamos asumiendo otro rol, un rol diferente, un rol como el que yo asumía con esta alumna. Yo a la alumna esta al final no le podía decir, no, mañana a las 9 de la mañana tienes que estar en clase y vas a escuchar mi rollo. No, al final tenía un papel más de orientador. Esa conexión vertical, esa conectividad vertical es algo que tenemos que asimilar también dentro del espacio de la innovación. La conectividad en profundidad con los recursos. ¿Cómo hacemos que los recursos puedan ser también diversos? Porque ya hemos hablado de la diversidad de maneras de aprender y de cómo los estudiantes toman formatos de nuevo variados porque a lo mejor quieren profundizar más en algunos temas o a lo mejor quieren complementarlos con otras disciplinas. Y finalmente, la conectividad gravitacional, que es la que está fuera de ese entorno, con otros agentes. Hemos hablado pues, de ese magma que está alrededor de la universidad y que la universidad cataliza, y del uso de las redes sociales, que vemos que es un espacio, un entorno, una interfaz, después hablaremos de interfaces colaborativas, y que permiten también adquirir conocimiento de otra manera. ¿Cuáles serían para mí los principios de la innovación didáctica? Bueno, hay algo un poco paradójico aquí. De hecho, yo siempre hablo de la innovación didáctica haciendo referencia a esa paradoja de Schroeder, ¿no? Aquella de si el gato está dentro de la caja, ¿no? Seguramente la conocéis. En el momento en que hablamos de innovación, casi la palabra caduca, ¿no? Ya deja de ser innovadora. Con lo cual, hablaré con prudencia de esos principios de la innovación didáctica, pero entendiendo que a lo mejor nos sirve para estructurar procesos que estamos trabajando en diferentes universidades. Vosotros estáis trabajando en el macroproyecto, conozco algunas de sus características y la verdad es que me resulta fascinante.
y a veces nos ayuda a pensar cuáles son las características que queremos determinar como innovación, ¿no? Entonces, hemos hablado de la participación y el protagonismo del estudiante, de esa didáctica de la compartición y de la colaboración, pero después también de la inversión de los roles pedagógicos cognitivos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que si tenemos que trabajar una experiencia, tenemos que pensar que el alumno viene a clase a probar cosas, a trabajar a través del ensayo y el error. Y que las clases, por lo tanto, tienen que favorecerse desde esa experimentación donde el estudiante es protagonista de eso. En algunas disciplinas eso es más sencillo. Yo vengo de un ámbito de creación audiovisual y quizás es más fácil, a pesar de que doy también teoría, materias un poco más teóricas, pero la conexión a veces es más sencilla. Sin embargo, en materias donde tampoco es tan fácil, hemos encontrado ejemplos muy elocuentes donde el alumno es creador e invierte sus procesos cognitivos. Y nos hemos referido a esa obra de teatro en esa asignatura de filosofía, por ejemplo. Tenemos una experiencia de aprendizaje que invierte los procesos de conocimiento de los estudiantes. Maleabilidad de las herramientas para el aprendizaje y la multiplicación de recursos, es decir, vamos a tratar de tener diversas materias, herramientas y recursos para, como decía antes, favorecer la diversidad en el aprendizaje y vamos a dislocar esos enfoques clásicos con una narrativa pedagógica. ¿Qué quiero decir con narrativa pedagógica? Pues básicamente que con estos formatos múltiples, con tantos recursos, con tantos elementos alrededor del aprendizaje, es el propio estudiante el que crea su propia narrativa pedagógica. Es él el que traza su circuito. Es él el que dice, bueno, yo estoy estudiando Derecho, pero voy a hacer unas microcredenciales de arte, porque a lo mejor me puedo especializar en temas de derechos de autor o derechos de creación. Y al mismo tiempo, pues voy a participar en un aula de teatro, por ejemplo, porque eso contribuye a la oratoria. Bueno, esos 3 cursos que he diseñado o que he mentado, esos cursos que he citado, el grado en Derecho, esa microcredencial en temas de arte y la participación en un grupo de teatro, construyen una narrativa que es la que el estudiante tiene que desarrollar de cara a la sociedad, a poder explicar a la sociedad qué le puede ofrecer. Y nosotros como profesores podemos orientar en todo eso. Y después, el desplazamiento de los tiempos didácticos. Os decía, ¿qué es un campus? Pues es todo esto, un espacio de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje, ¿no? Tenemos clasificados los tiempos, los espacios, también las dinámicas, ¿no? ¿Con qué metodología vamos a abordar esta asignatura? Pues lo vamos a hacer con técnicas cuantitativas, con técnicas cualitativas, vamos a hacer participar a los alumnos a partir del debate, vamos a hacerles ver vídeos, etcétera, etcétera, y de experiencias sustantivas. Pero ¿qué nos sucede al mismo tiempo? Nos sucede que los estudiantes consumen los contenidos de otra manera, como nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Estamos, no, negádmelo aquí delante de todos, que somos unos cuantos, pero consumimos los contenidos de una manera diferente. No siempre los consumimos sentados y escuchando a una persona que nos instruye o que nos comenta esos contenidos. Lo hacemos a través de Internet, lo hacemos a través de la compartición con otros. Hay un elemento que es común a todo esto, a toda esa consumición de contenidos, que es la interfaz. Y aquí os he citado a un colega y amigo mío, Carlos Escolari, viene del ámbito de la comunicación, pero muy centrado en temas de didáctica, que habla de la educación como interfaz. ¿Qué propongo con esto? Propongo un cambio de paradigma. Propongo pensar en el campus no como un espacio de tiempos estancos, no como un espacio de espacios estancos, no como un lugar donde las metodologías se dan de una sola manera o de 2 maneras combinadas, sino de una interfaz. Imaginaos que se aprende a través de una tableta gráfica, ¿no? Y que el aula es una tableta gráfica. No me refiero a esto en el sentido literal, es una metáfora, no hace falta que pensemos en el aula como un espacio únicamente virtual, puede también ser presencial. Pero ¿qué hacemos con una interfaz? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos ante un producto transmediático? Establecemos en primer lugar un diálogo mutuo, ¿no? Fijaos cómo usamos Instagram, ¿no? Vemos las fotos de las otras personas y les decimos, pues
qué bien te lo has pasado este fin de semana en no sé dónde, ¿no? Qué bonita esta foto, qué buena estaba esa paella, ¿no? Dialogamos mutuamente. No digo que, no trato de banalizar el proceso, no digo que lo tengamos que hacer así, pero en todos esos procesos de adquisición de contenidos hay siempre un diálogo. Una estructura en red y una estructura donde se van sumando otros agentes. No solo los que comparten una misma misión, sino otros que se van añadiendo porque a través de una visión conjunta pueden hacer una aportación extraordinaria. Una constante mutación. Fijaos que nosotros saltamos en la interfaz de un lado a otro. Tenemos una aplicación abierta, decimos, esto me interesa, pero quiero, no sé, lo quiero traducir y te vas a otra aplicación donde traduces a otro idioma o quiero chequear si esto es así. Constantemente estamos cambiando de un lado a otro. El aprendizaje está en constante mutación. Nuestros estudiantes también aprenden así. Nos hemos dado cuenta de que nosotros les soltamos rollos de 2 horas y los pobres aguantan como pueden. Pero tienen ahí su ordenador y están justamente comentando la paella de Instagram de su compañero, ¿no? Lo que estáis haciendo vosotros escuchándome aquí tiene mucho mérito, porque ya no, la atención ya no nos da para tanto. Enseguida, aunque nos interese lo que nos están comentando, se nos atraviesa una idea que hace que nos vayamos, ¿no? No he puesto la lavadora o no sé si le he puesto a mi hijo en la maleta no sé qué. Entonces, esa mutación nos pasa constantemente de manera cognitiva y también sucede con los contenidos. Los contenidos cada vez son más micro y justamente los estudiantes trabajan por sutura entre esos contenidos. Espacios de interacción, hemos hablado de ello refiriéndonos al diálogo mutuo, pero en cualquier caso un aula es un espacio perfecto para la interacción. Nuevas interfaces para el rediseño, es decir, cuando Carlos Scolari habla de la interfaz, lo que ofrece también es la posibilidad de crear nuevas interfaces. Cuando uno es usuario de una interfaz, está pensando también en cómo le iría mejor a nivel de usabilidad trabajar una interfaz, ¿no? O cómo a lo mejor otra aplicación le es más útil. Cuando nosotros diseñamos un curso, al mismo tiempo también estamos pensando en cómo podríamos mejorarlo de cara al siguiente año o en qué plataforma podría ir mejor. Estoy dando un curso de arte, a lo mejor estos contenidos los podría dar directamente en un museo, en otra interfaz, en otro lugar, o podría ir a visitar una empresa, o podríamos ir a un barrio deprimido donde podemos hacer un tipo de aprendizaje-servicio con algunas personas que están interactuando ahí. Es un rediseño de la interfaz tradicional donde estamos trabajando. Reformulamos también estrategias educativas y trabajamos desde la confrontación constantemente. Fijaos que cuando nosotros utilizamos un móvil nos confrontamos a la máquina, le pedimos cosas, la máquina nos ofrece cosas y nosotros le seguimos pidiendo. Y si no, daos cuenta de cómo funciona el chat GPT. También es así, nunca nos satisface la primera pregunta, ¿no? O casi nunca, la primera respuesta en realidad. Le hacemos otra y otra y otra. Funcionamos con la tecnología a través de la confrontación positiva. El aprendizaje es confrontación positiva y, de alguna manera, entendemos esa educación como interfaz a través de esa confrontación de contenidos, ese ensayo-error y cómo trabajamos con los alumnos a ese nivel. Os he puesto aquí una serie de competencias. Competencias que surgen de un autor que se llama Henry Jenkins. No sé si conocéis a Henry Jenkins, ¿no? Es un autor norteamericano. Él estaba primero en el MIT, después pasó a Los Ángeles. Es un autor que en el ámbito de la comunicación es bastante conocido porque él acuñó el término transmedia, ¿no? Cómo todos los medios de comunicación confluyen. Y de alguna manera, él hace también, en la línea de lo que hace Carlos Scolari o de lo que trato de hacer yo ahora, es trabajar esa confluencia entre la sociedad de la comunicación, la sociedad de la información, a la que estamos todos abocados, y las maneras como aprendemos. Henry Jenkins habla de una serie de competencias que, de alguna manera, se espera que tengan los alumnos del siglo XXI porque ya están formateados para trabajar a través de formatos transmedia, a través de móviles, portátiles, contenidos varios, etc. Y él habla del juego. Funcionamos educativamente a través de lo lúdico, ¿no? Y aprendemos mejor a través de lo lúdico. Fijaos que nuestros hijos, nuestros alumnos aprenden bien a través de ese elemento de juegos de rol, de simulaciones, etc. Y él se refiere
a eso más adelante. La acción nos ayuda más que el aprendizaje pasivo, la simulación también nos ayuda. Las competencias de simulación son competencias que de manera innata tienen nuestros estudiantes, porque constantemente desde las redes están simulando avatares, aunque sea su propio avatar. Ellos se construyen una propia identidad y simulan situaciones. Entonces, esa idea de la simulación transportada al aula es una idea de innovación docente que yo creo que particularmente nos puede ayudar a la hora de entender cómo funcionan nuestros alumnos. La apropiación de los contenidos, la multitarea, ¿no? Habíamos hablado de ese multitasking, de cómo desconectamos constantemente, pasamos a otra cosa o trabajamos conjuntamente con diferentes elementos. La cognición distribuida, no solo sobre un solo elemento, sino sobre varios. La inteligencia cognitiva y común entre varias personas, la creación conjunta, el juicio, ¿no? El pensamiento crítico, la navegación transmedia y después aspectos que tienen que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? El networking, la creación de una red y sobre todo la negociación, la confrontación positiva de la que hablaban. Nuestros estudiantes de alguna manera vienen ya con esas competencias porque son competencias naturales para ellos. Sin embargo, no necesariamente las están utilizando de la manera adecuada y nosotros a lo mejor no las integramos de manera adecuada en la innovación. No pensamos en que ellos se relacionan con los contenidos de esa manera, se relacionan a través del juego, de la simulación, a través de la distribución de los contenidos entre una red que crea conjuntamente. Entonces, un poco el ejercicio que os propongo, cuando hablaba de formaciones para transformar, es repensar esos formatos estancos que de alguna manera obedecen a paradigmas pues, un tanto arcaicos y pensar en los paradigmas en los que nos movemos nosotros actualmente, incluso si no somos nativos digitales. Bueno, ¿cómo se produce este aprendizaje por competencias? Nosotros desde el proceso de Bolonia en Europa, cualquier evaluación se hace siempre a través de competencias. Claro, eso supuso un cambio de paradigma enorme y supuso también una confrontación no tan positiva en este caso. En algunos momentos nos sentimos un poco violentados porque estábamos acostumbrados a ofrecer contenidos y a partir de ahí juzgábamos a través de un examen. Las competencias nos ayudan a poner en el centro el alumno, nos ayudan a entender si se están adquiriendo esos conocimientos porque nos obligan a pensar en la acción. La reflexión también es positiva, la teoría es positiva, la clase magistral tiene sentido también, pero al mismo tiempo necesitamos saber cómo aplica eso a la sociedad. Y es la manera de hacerlo a través de competencias como entendemos mejor esa aplicación. Nos permite evaluar, como decía, nos sitúa el debate en el cómo y en el para qué y no tanto en el qué. No es tanto la materia en sí, sino es cómo utilizamos esos contenidos, ¿no? Los saberes inútiles también son saberes, inútiles en el sentido positivo, pero de alguna manera esa inutilidad se puede transformar en algo, ¿no? A veces pensamos en algunas disciplinas como disciplinas no aplicadas, pero todas ellas aplican y se trata de trabajar las competencias que nos hacen entender que facilitan una transformación para la sociedad. Nos permiten personalizar el aprendizaje, nos permiten graduarlo. Decimos, vale, competencia en oratoria. Voy a evaluar la competencia en oratoria en esta asignatura concreta que es de, no sé, políticas administrativas. Pero me interesa que para temas de negociación, etcétera, se pueda evaluar esa competencia. Bueno, pues esa competencia tendrá una gradación y le podremos decir, en contraste con otras competencias, a cada alumno en qué puede mejorar, en qué no y, sobre todo, cuáles son sus virtudes y cuáles no. Ya sabemos que algunos estudiantes son mejores para unas cosas y otros para otras y no los vamos a forzar a ser formateados y a obtener todos lo mismo en todos los aspectos. Por lo tanto, permite esa personalización y finalmente permite que haya habilidades cruzadas que no son solamente las específicas de la materia, sino que son transversales en otras materias. Muchas veces, pensando en las capacidades o en las competencias, nos planteamos cómo pueden ir más allá del contenido propio de esa materia, ¿no? En políticas administrativas, pues decimos la oratoria, la negociación, etcétera, etcétera, que a lo mejor no eran las competencias inmediatas que se presumían para esa disciplina. ¿Sí? ¿Cómo vais? ¿Os estoy cansando mucho? Vamos acabando, ¿eh? Bueno, porque sois educados, ¿eh?
Bueno, cualquier cosa me podéis preguntar y me podéis interrumpir, ¿eh? De hecho, estamos acabando ya. Veis aquí he hablado de proliferación de herramientas de aprendizaje y os he puesto algunas, ¿eh? Claro, si estamos hablando de otro paradigma a la hora de enseñar, también tenemos que pensar en cuáles son esas herramientas y tenemos que pensar que hay herramientas que tienen que facilitar no solo el aprendizaje, sino también la conexión, la creación de esa experiencia, el solo hecho de ir a otro espacio de aprendizaje, lo que os decía de cambiar la interfaz, de ir a un territorio para intervenir sobre él mutuamente, ya es una herramienta quizá abstracta, pero es una herramienta de experiencia, ¿no? Cuando innovamos, no todo tiene que ser tecnológico, no todo tiene que ser metodológico, a veces es un cambio de puesta en escena, a veces es un cambio de dispositivo, y eso ya es una herramienta que nos facilita las cosas, ¿no? La evaluación, la profesionalización, en fin, diferentes elementos que nos hacen pensar en que tenemos varias estrategias para transformar lo que sucede en el aula y que, de alguna manera, yo particularmente creo que somos más efectivos cuanto más se diversifica. Si los estudiantes tienen la percepción de que cada asignatura es igual, tienden, de alguna manera, a establecer dinámicas que pasan por una sola experiencia de aprendizaje. Tener varias experiencias diversificadas, con diferentes metodologías, diferentes espacios, etcétera, ofrece diferentes experiencias que las hacen el aprendizaje más enriquecedor. Para aplicar estas herramientas, pues casi a modo de conclusión, hablo de esa educación más rizomática, ¿no? Más arborescente, más a través de diferentes elementos, diferentes formatos, diferentes maneras de hacerlo. Un aprendizaje pues, más transmediático, ¿no? En contacto con la tecnología, pero también con los propios compañeros, con los propios canales que se pueden establecer, esa adaptabilidad tecnológica, pero también me gusta hablar de la devaluación del instrumento. Os he hablado de herramientas, os he hablado de tecnología, pero hay algo que sucede muy a menudo en este espacio, que es que tenemos una tecnología que queda obsoleta muy fácilmente, ¿no? Y nosotros estamos enseñando a los alumnos a utilizar una determinada tecnología que en 2 años ya no utilizarán porque queda caduca. En mi ámbito, en el ámbito de la comunicación, pues las cámaras cambian, los softwares de edición también cambian, etcétera. Cuando hablo de evaluación de la tecnología o del instrumento, me refiero sobre todo a pensar que no estamos pensando tanto en enseñar una tecnología concreta, sino en cómo utilizar esa tecnología en general, en cómo tener un pensamiento crítico no solo en relación a los contenidos, sino al uso de esa tecnología para que pueda estar a nuestro favor. Al final, el aprendizaje tecnológico, pues ya lo sabemos, como cuando nos cambiamos de ordenador o de móvil, ¿no? Lo aprendemos rápidamente. Lo que necesitamos entender es una filosofía de aprendizaje para poderlo practicar. La transversalidad, de la cual ya hemos hablado, y la versatilidad de los perfiles, tampoco me extenderé. Vosotros estáis en un proceso de transformación, un proceso, decía, se llama macroproyecto, y mi experiencia ya en estas últimas diapositivas pasa por lo que os contaré aquí. Yo creo que lo importante aquí es que haya una directriz del rectorado. Y en este caso lo hemos visto clarísimamente. Los vicerrectores se han referido a las políticas que está aplicando el rector. Para mí son políticas valientes, son políticas que realmente hablan muy bien de esta institución, porque en este entorno en que, lo sabéis vosotros, la presión máxima es la de obtener buenos resultados en los rankings, todos sabemos que la innovación educativa da unos resultados moderados en los rankings. Sin embargo, da unos resultados enormes a nivel de transformación social, ¿no? A nivel de impacto, a nivel de poder facilitar, ofrecer cosas a la sociedad. Entonces, que haya un rector que dice, no, nosotros vamos a apostar por eso, por una formación de calidad para que la sociedad también se impregne de esa calidad. Esa directriz para mí es fundamental y celebro que vosotros la tengáis. Una complicidad con diversos profesores. En procesos en los que yo he trabajado, tanto ahora en la UOC como en la UPF, siempre trato de buscar aquellos profesores que de alguna manera son los anfitriones de esos procesos de cambio, de alianza, de creación de comunidad, de transformación, porque al final ellos serán los adalides de esa transformación dentro de sus propios entornos. Buscar esas complicidades son fundamentales. Todos sabemos que hay un reducto de profesores que no somos nosotros, por supuesto, que tienen aversión al cambio, que no
que por mucho que les propongas cosas van a decir, no, no, nosotros no vamos a hacer eso. O te van a decir que sí, eso es lo peor todavía, ¿no? Que te dicen, sí, 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 cuenta con ello, no te preocupes. Y continúan haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, tener cómplices ayuda porque todos sabemos que esto funciona casi por ósmosis, ¿no? Por mímesis. Al final vemos que el impacto social es tan grande y funciona que nos sumamos a esa corriente. Por lo tanto, yo sugeriría, si estáis en este proceso, detectar a las personas que son cómplices, a las personas que de alguna manera pueden liderar procesos y contagiar a las otras. De la misma manera que contribuye a esto tener un grupo de gestión alineado. Mi experiencia, esto pues no habla muy bien de los académicos, ¿no? No habla muy bien de mí mismo, pero mi experiencia es que generalmente los más alineados están en el grupo de gestión, son los más entregados, son los que conocen más la universidad de manera transversal y nosotros como profesores estamos casi siempre un poco más centrados en nuestra investigación, nuestras clases, el paper que tengo que presentar ahora, la comunicación, etcétera, y nos perdemos todo lo demás. En cambio, generalmente los equipos de gestión nos van muy a favor, siempre personas pues, que a lo mejor no lo ven tanto, pero tener su complicidad para mí es importante, con lo cual si estáis en un proceso de ese tipo, hablad sobre todo con los equipos de gestión, porque son el motor de todo, ya lo sabéis mejor que yo, vaya. Es importante que ellos trabajen en ese diseño y un poco la experiencia que yo tuve es que yo me di cuenta de que ellos tenían más, bueno, no sé si más criterio, pero mucho criterio en aspectos académicos, mucho más del que yo me hubiese imaginado, porque adivinaban algunas dificultades que yo no me había planteado. Con lo cual, una recomendación para mí es contar con ellos. Buscar la tecnología acorde, pero insisto, no todo depende de la tecnología. Para mí todo pasa por un proceso cultural, un proceso de cambio de paradigma y no tanto de la tecnología. Obviamente la tecnología nos puede ayudar. Buscar recursos informacionales adecuados, cursos que pueden contribuir a esa mejora. Espacios adaptados, uno de los aspectos que para mí ha sido revelador es que os hablaba de formatos. Claro, las clases están formateadas. A veces cambiar espacios a propósito, mi experiencia al menos ha sido esa, cambiarlos a propósito ofrece un cambio en la metodología, en la manera de hacer. En algunos casos nosotros hemos dicho, fuera estas aulas con ordenadores, o aquí vamos a poner pizarras móviles, puffs, sofás y los alumnos que se organicen. Pues han cambiado las dinámicas y el tipo de proyecto que presentan los alumnos es otro, ¿no? Una obviedad de este tipo nos ayuda. Y después, tener elementos de contraste. No os olvidéis de las personas que están a vuestro alrededor, de los alumni, ¿no? De los egresados, de las empresas, de la sociedad en general, ¿no? De las asociaciones que tenéis alrededor, la vecindad, etcétera, porque mi experiencia es que de la misma manera que los equipos de gestión conocen un montón de la propia universidad y de lo académico, los que están aparentemente fuera conocen muchísimo no solo de lo de fuera, sino de lo que se espera desde dentro. Y es muy, muy enriquecedor. ¿Por dónde empezaría yo? ¿Por dónde he empezado cuando me he planteado proyectos de este tipo, proyectos transformadores? Pues me he preguntado por las competencias. ¿Qué tipo de competencias estoy esperando que tengan los alumnos que están en la universidad donde estoy? Las específicas y las transversales. ¿Qué quiero explicar al mundo? ¿Cómo quiero transformar la sociedad positivamente y de manera conjunta, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que necesitan para salir a la sociedad? El portafolio. ¿Cómo pensamos en portafolios innovadores? En España tenemos un sistema de marco regulatorio muy, muy estricto, de manera que muchas veces el portafolio no se puede cambiar tanto. Si tú dices, bueno, yo quiero abrir un grado en Derecho Comparado, por ejemplo, Derecho Europeo, digamos, bueno, hay un marco legal en la Comunidad Europea, pero de repente te dicen, no, que solo se puede hacer Derecho, ¿no? Y después podrás hacer másteres o podrás hacer otras cosas. Revisar el portafolio y ver cuáles son los límites del portafolio nos ayuda también a pensar en diferentes sistemas de innovación dentro de la propia universidad. A veces nos puede cambiar la manera de proceder de otros grados. A veces grados que no están previstos. Yo, por ejemplo, tengo un par de experiencias. Un grado, lo que nosotros llamamos Global Studies, ¿no? Estudios globales, y si preguntas qué son estudios globales, pues es difícil de definir, pero que al mismo tiempo da muchos perfiles diferentes. Pues esa abertura, de repente, contagió a otros grados la manera de proceder, ¿no?
El acceso del estudiantado. Muchas veces el estudiantado nos viene por una vía y tenemos un perfil muy concreto de estudiantes. Todos sabemos que tener perfiles contrastados, perfiles distintos en el propio espacio de aprendizaje, nos enriquece. Diferentes culturas, diferentes estratos sociales, etcétera, etcétera. A veces nos viene muy marcado por las notas. En España está el sistema de notas de corte, pero otros sistemas pues clasifican por otras vías. Tener diferentes modos de acceso para mezclar a los estudiantes es un elemento de innovación. Los formatos de aprendizaje, hemos hablado de ellos, las metodologías, las actividades formativas, preguntarnos por la evaluación. Claro, llega el ChatGPT y cómo evaluamos ahora, ¿no? Eso nos obliga a repensar. Y los conocimientos subjetivos, para mí ahora son importantes. Fijaos que estábamos en un paradigma muy positivista, muy cientificista, incluso nuestra formación como académicos también es así, ¿no? Los estudios cuantitativos, las citas que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene valor ahora, más allá de lo cuantitativo y lo cientificista? Pues también la mirada subjetiva para interpretar lo que nos pueden dar las máquinas. La mirada humanística a la que os referíais con vuestro proyecto, ¿no? Lo positivista está bien, nos vamos a basar en los datos, para eso somos una academia, pero hacer que los alumnos puedan tener actividades de evaluación, actividades formativas, donde ellos muestran su subjetividad alrededor de unos contenidos que han adquirido, es interesante para saber también que ellos pueden aplicar de manera personal esos contenidos. El rol y sobre todo la dedicación del profesorado, porque creo que una pregunta que está sobrevolando esta sala es, vale, todo esto es fantástico, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque eso, tengo que preparar las clases, preparar un paper, enviar un artículo para una conferencia, en fin. La dedicación es otro elemento, los espacios y los tiempos de aprendizaje, he hablado de ello. El acompañamiento, para mí es fundamental el acompañamiento. Si el rol del estudiante ha cambiado y hemos visto que el rol del profesor también ha cambiado y sirve de guía, ¿cómo acompañamos a ese estudiante para personalizar y trabajar esa narrativa personal de la que os hablaba? ¿Y cómo lo hacemos? A través de académicos, a través de personal de gestión o a través de la sociedad, de empresas, de egresados, de alumni, en fin, de otros perfiles. El vínculo con la sociedad y el vínculo con la comunidad de la que os hablaba, ¿no? ¿Cómo desarrollamos? Pues a través de cómo desarrollamos los cambios, a través de esa participación de todos los agentes implicados en el proceso. La deliberación y el codiseño, uno de los aspectos que he trabajado yo más en transformación es la idea de co-crear ese diseño de la transformación. Sobre todo porque en algunos casos, y ahora miro al vicerrector, uno tiene la tentación, yo la he tenido como vicerrector, de decir, vamos para aquí y es la manera de arrancar. Sí, pero después te das cuenta de que arrancas rápido, pero no avanzas tan rápido, ¿no? Si el codiseño no es muy compartido, si no has de alguna manera sumado masa crítica a ese proceso, todos sabemos que es imposible, con lo cual mi recomendación es deliberar conjuntamente y codiseñar esos procesos de cambio, contrastarlos con otros agentes, exponerlos, compartirlos mucho. No sé en qué momento estáis ahora del macroproyecto, tendré ocasión de conocerlo a lo largo de estos días, pero la idea de compartir constantemente por dónde vamos, qué estamos haciendo, etcétera, yo creo que es un elemento que también nos tranquiliza un poco, ¿no? Si no, siempre tenemos un poco el run de estamos haciendo innovación educativa, pero no sabemos hacia dónde. Y después buscar un calendario de implementación, porque, como decía, la innovación es infinita, pero tenemos que saber parametrizarla, ¿no? y poder ver el impacto que tiene e incorporar las alianzas de las que hablaba, ¿eh? Después, beneficios para el profesorado. Esto cuando hablábamos con Giselle, con John, con Ingrid, con Jaime, decíamos, claro, lo que os comentaba antes, ¿no? Fabuloso, sí, ¿no? La innovación, genial, la vamos a hacer todos por un tubo. Va a haber innovación, los alumnos van a flipar con nuestra innovación. Sí, fantástico. En palabras queda muy bonito, pero ¿cómo lo voy a hacer yo y qué beneficios tiene para mí? Bueno, sobre todo, yo creo que hay un elemento que tenemos que tratar de pensar, que es cómo rentabilizamos a nivel de profesorado esa innovación. Muchas veces esa innovación para nosotros es investigación. La podemos incorporar en nuestra investigación, podemos hacer estudios sobre ello, aunque no vengamos de disciplinas educativas o del ámbito pedagógico, o podemos hacer que nuestros estudiantes participen en investigación, que sabemos que es el motor de la promoción del profesorado, mayoritariamente en las universidades.
nos ayuda también en logros de docencia, pero también a nivel de gestión y de transferencia, esa innovación también la podemos integrar de modo que tratemos de articularla de una manera efectiva, es decir, tratando de no sobreesforzarnos, sino de alguna manera, aprovechar las energías. Nos adaptamos a las tendencias actuales. Algo que yo creo que vamos a ver en los próximos años, y lo estamos notando, es que los alumnos ya están tirando de nosotros. Había empezado con esa carta, pero imaginaos, yo lo tengo muy fácil. Yo soy profesor de comunicación audiovisual. Yo les pongo películas y series a los alumnos. Comparado con alguien que a lo mejor tiene que hacer derecho civil, pues lo tengo súper fácil. ¿Y qué me pasa? Que los alumnos a veces no le dan ni medio segundo al clip audiovisual que le he puesto, no le conceden nada, ya están otra vez mirando la paella del Instagram de su colega, ¿no? Nos vamos a encontrar a esos alumnos que nos están pidiendo otras cosas, con lo cual, ¿cuál es el beneficio? Pues que no vamos a luchar contra los alumnos, vamos a trabajar con los alumnos para dar mejores resultados a nivel educativo y a nivel social. Os hablaba de la rentabilización de los esfuerzos y de la mejora en la autopercepción del trabajo. También nos damos cuenta que es más satisfactorio cuando más contentos están los propios estudiantes. Y cómo combatir esa resistencia, sea para ir acabando a través de formación del profesorado, estrategias para la innovación, apoyo personalizado, a veces puede ser y a veces no puede ser. Cuando uno está transformando toda la universidad a la vez es difícil, pero tratamos, al menos en los procesos que he vivido yo, de segmentarlo y decir, bueno, vamos a empezar por estos estudios o por estos profesores y poco a poco vamos a intentar hacer que eso se produzca, como os decía, por contagio. Buscamos incentivos curriculares, a veces puede ser, en España están los tramos docentes. Los tramos docentes son un pequeño reconocimiento que tienen los profesores cada X tiempo. Hay un pequeño incremento salarial, pero sobre todo te permite continuar con la promoción académica. A veces a nivel interno algunas universidades también premian esto, premian incentivos curriculares. Pues no sé, si has hecho innovación durante tanto tiempo sostenido, tienes más puntos para la promoción. Y después los incentivos económicos, que sabemos que es más difícil porque cualquier universidad está ahogada, ¿no? Hemos hablado de los diferentes roles de la universidad, pero he pasado por alto que las universidades somos casi deficitarias de nacimiento, ¿no? Entonces, los incentivos económicos sabemos que son difíciles, pero a veces se pueden obtener. ¿Y qué se consigue? Pues una organización que va por delante del cambio, que es algo que hemos visto que era interesante porque este espacio BUCA realmente nos aboca a una transición necesaria, una actualización de las propuestas educativas que convienen para ser operativos a nivel social, una alineación con ese entorno del que hablaba, una rentabilización de los esfuerzos. Al final, si lo pensamos bien, como decía, ese cambio produce resultados multiplicadores, pero uno tiene que pensarlo estratégicamente. Y después una respuesta a la demanda. Como conclusiones, bueno, pues nos damos cuenta de que los resultados en clase pasan muchas veces por lo que imaginamos fuera del aula. Y lo que imaginamos fuera del aula precisamente es esa transformación social de la que estamos hablando y esa cooperación que nos lleva a unos cambios efectivos en la sociedad. Una ramificación del aprendizaje que requiere ese cuestionamiento constante sobre el porqué de la tecnología y de las metodologías que están alrededor, una participación que no necesariamente pasa por los circuitos habituales y siempre ese retorno de lo relevante, es decir, conseguir que lo que hacemos en el aula sea sustantivo para el estudiante, que sea duradero, que sea una experiencia que lo atraviese y que de alguna manera se pueda llevar para poderla poner en práctica una vez acabe a nivel social. Bueno, este es mi discurso. No sé cómo he ido de tiempo, porque me había calculado... No, gracias a vosotros. Decía, me había calculado más o menos una hora, creo que he hecho eso, ¿no? Más o menos, o no sé si hay un tiempo para preguntas o queréis debatir, porque, claro, mucho rollo sobre la participación y la interacción, pero solo he hablado yo. Así que no sé si tenéis preguntas, si queréis compartir algo, si lo queréis hacer fuera. Si me queréis abuchear también lo podéis hacer, pero esperemos que no sea el caso. Muchas gracias, profesor.
muy inspirador todo lo que nos comenta. Usted hacia el final planteaba un tema de educación, debe ser mi absoluta ignorancia del tema, pero educación rizomática y aprendizaje transmediático. Y la verdad necesito traducción de eso y que me diga cómo lo podemos poner en el aula. Efectivamente, en mi caso, ciencias sociales, derechos, si esto tiene sentido para nosotros. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, muy amable. Pues sí, efectivamente tienes razón, ¿eh? He intentado pasar, no sé, ¿he ido bien de tiempo? ¿No? Giselle, sí, porque intentaba ir rápido en algunos momentos y he pasado algunas cosas de largo. Efectivamente, estos son dos términos, pues quizá un tanto afines a mi dominio, pero no necesariamente compartidos por todos. ¿Qué es para mí la educación rizomática o qué es lo rizomático? En literatura, en narrativa se habla de rizomático como aquello que se expande, ¿no? Como aquellas narrativas que de un núcleo concreto desarrollan otras subtramas para entendernos, ¿no? Yo os decía, fijaos que nosotros funcionamos rizomáticamente. Consultamos unos contenidos, vemos un artículo, no sé, en línea, y a partir de ese artículo en línea vamos a buscar otro artículo, lo comentamos con alguien, vemos una conferencia sobre ese artículo en el YouTube o buscamos, no sé, un libro que tenga relación con eso. Funcionamos rizomáticamente, funcionamos a partir de esos vínculos arborescentes que se van expandiendo. La educación transmediática o lo transmediático en audiovisual, lo transmediático corresponde a la producción que se desarrolla en diferentes canales. Tú ves una serie en Netflix, pero te das cuenta de que hay unos contenidos que están también en YouTube, que los ha producido la propia productora o a veces personas que no son profesionales del audiovisual. Y después te encuentras otros contenidos que pueden estar en papel o hay una obra de teatro sobre una serie determinada. Eso también pasa en la educación. Nos damos cuenta de que tenemos contenidos que se dan en el aula, pero después hay un artículo determinado, hay una pieza en YouTube de un profesor fabuloso que está en no sé qué universidad y que lo explica muy bien, hay un pequeño ejercicio que podemos hacer que de alguna manera ayuda a los estudiantes a completar un aprendizaje, en fin. Lo transmediático es interesante pasarlo de lo audiovisual a lo educativo, porque lo transmediático habla de una figura que es la del prosumer, que es la del productor y el consumidor. Si nos hemos dado cuenta, en el audiovisual hemos pasado a un momento en que se producen contenidos audiovisuales desde las productoras, pero los que consumen también los producen. Nuestros estudiantes hacen lo mismo ahora, se comportan como prosumidores. Y de alguna manera de lo que hablo es de trabajar esas estrategias donde ellos crean conocimiento a través de ese papel de productores. Bienes de derecho, recuerdo una experiencia del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, que inventaron un trivial pursuit de estos, en que los estudiantes cogían una materia determinada y ellos mismos elaboraban las preguntas. A partir de allí, claro, eso les obligaba a sumergirse en la materia en un sentido muy profundo y después al final había un campeonato de trivial, de manera que no solo habían estudiado la materia para crear los contenidos, sino que además para ganar el campeonato tenían que estudiar todavía más. Ese componente lúdico también funcionaba, ¿no? Y es de alguna manera un ejemplo transmediático en el fondo de lo que sería una materia. El profesor hacía sus clases de derecho, la actividad era a partir de mis clases vais a crear eso. Y ellos derivaban subtramas, eran acciones determinadas, para organizar su aprendizaje a través de la creación. No sé si lo explico. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias por la pregunta, es muy interesante. Mi pregunta va dirigida en el sentido de, digamos, de la conciliación entre ese viejo paradigma y el nuevo paradigma. Porque yo no podría decir que, es decir, veo y vemos la necesidad, tal como usted nos la ha venido presentando, de responder a ese contexto y a todas estas innovaciones. Pero simultáneamente ve uno, pues, nuestras propias dificultades en el sentido, digamos, de dar esos saltos cualitativos, en el sentido también de la lectura desde la universidad, no diría con viejos paradigmas, sino con ciertos saberes que también la universidad está llamada a conservar. Entonces veo que cómo se manejan esas incomprensiones, digamos, desde el paradigma de la innovación
hacia viejos paradigmas de pronto formativos que pareciera que ya no tienen cabida, digamos, en este tipo de discursos. Nosotros estamos adelantando en la Facultad de Educación e Investigación sobre el tema de competencias colombianas. Y descubrimos desde la lingüística cuantitativa, por ejemplo, que el concepto de virtud es inexistente en el discurso educativo colombiano desde hace 20 años. Ese es un dato objetivo, porque hemos estado muy metidos en estos, de cierta manera, el mismo Estado colombiano. Pero eso hace que yo no reconozca, por ejemplo, temas que venían de la educación, particularmente la educación española, Víctor García Bosch, de la educación alemana, Edith Stein, sobre el sentido de la formación. O sea, la formación no solamente, digamos, un poco como la estamos presentando, pero por ejemplo el concepto de virtud. ¿Por qué desaparece el concepto de virtud en la educación occidental en los últimos 50, 60 años? Entonces es algo que uno se pregunta, entonces esas incomprensiones. Entonces tiene que ver un poco con lógicas euclidianas, lógicas no euclidianas. Hay momentos de la cátedra. Entonces son esas incomprensiones que a veces, pues para uno son problemáticas, que nos hacen de cierta manera, pues, vivir, si se quiere, también una crisis institucional, ¿no? Un poco el tema de la crisis institucional. Esa es un poco como la reflexión pregunta. Muchísimas gracias, porque de verdad veo que pues hay una fuente nutricia muy importante en todo lo que nos has presentado hoy. Muchas gracias. Más gracias a usted. La verdad es que la pregunta es muy pertinente, sobre todo porque he hablado en un momento de los saberes inútiles, de alguna manera, ¿no? Me he referido a eso y no lo hacía de manera despreciativa, ni mucho menos, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco también mi background. Decía, yo estudié comunicación audiovisual y literatura comparada, y de alguna manera uno podría pensar, bueno, ¿qué se espera de alguien que estudia literatura comparada, ¿no? A nivel de acción social, etcétera, etcétera? Y me parecía muy pertinente porque precisamente un poco ese es el debate, ¿no? Si los estudiantes de alguna manera están funcionando con otro paradigma, vemos que son estudiantes de acción, estudiantes multitasking, estudiantes que lo que están primando es sobre todo el crear. ¿Dónde queda ese paradigma más reflexivo de los saberes fundamentales, digamos? Me ha parecido muy elocuente esa desaparición del término virtud, ¿no? Porque al final está hablando de una pérdida de algunos elementos de ese paradigma. Yo creo que son conciliables, realmente. Yo creo que son conciliables y tiene que ser así. Para mí sería una pena, sería una lástima y no estaríamos cumpliendo con nuestra función de universidad si dijésemos, no, el cambio de paradigma es vamos a la acción absoluta, estos contenidos caen porque nos parecen que no son útiles. No, tenemos que conciliarlos. Ahí hay una dificultad añadida, que es cómo hacer que esos contenidos estén presentes y no pierdan fuerza en relación a otros que por ritmo, por pregnancia incluso en la propia experiencia, ¿no? En la huella de la experiencia, parece que no son tan fuertes. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es un ejercicio que nos hemos planteado en muchas ocasiones. Yo decía, se trata de diversificar los formatos. Se trata de que no desaparezcan, por ejemplo, hablaba de las bondades de la clase magistral, lo he dicho muy de pasada, pero estaba ahí. Se trata de poder profundizar en algunos temas. En esa diversificación tiene que estar ese paradigma, tienen que estar esos conceptos, tienen que existir todavía clases presenciales, tienen que existir contenidos de profundización y contenidos que lo que alimentan, la utilidad, es la de agitar el cerebro, agitar las ideas. Eso es útil. Todos los saberes son útiles. El hecho de que no aplique directamente a la sociedad no quiere decir que no ayude al estudiante a dotarlo de unas herramientas de reflexión para después tener una aplicación más efectiva, ¿no? Y por eso realzaba el planteamiento humanístico del vicerrector. Sé que soy abstracto respondiendo a eso, pero creo que la respuesta está en intentarlo conjugar desde la diversificación de los formatos y también de los recursos. Creo que está ahí el truco. Es difícil y es difícil en un espacio en que, como decía, el profesorado se siente acuciado por otros sistemas de promoción interna que no pasan por la activación de todos estos elementos al mismo tiempo, ¿no? En su conjugación, digamos, conjunta, ¿no?
Sí, he respondido más o menos. Era difícil, ¿eh? La pregunta era casi ontológica. Gracias, te lo agradezco mucho.